Okay, so welcome for tonight's online session in which we are going to study two subjects of grammar and vocabulary regarding um, the second unit of our course that was called A Shopping Day. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión en línea para la noche de hoy. En esta vamos a desarrollar unas actividades de práctica y repasar vocabulario eh, y gramática relacionado a la segunda unidad de nuestro curso, el segundo componente formativo que se llama A Shopping Day, un día de compras. Okay, so we're going to start with this subject, which is not that extensive, but it's very useful. And the name for this subject is quantifiers. One of the studies that we did in last session, this Tuesday, was to identify when a noun is countable and when a noun is uncountable. And according to this classification that we can do for nouns, we are going to have specific quantifiers. In this case, you're going to see this table, this diagram, in which we are going to identify when we have a countable noun, we can use the expression a lot of. I have to correct this because this is written not a lot. It's lot. Okay. A lot of. I'm sorry for this mistake because here it says lot, but it's lot. A lot of. We can use them for countable and uncountable nouns. And this is going to be expressing large quantities. Okay. But if we want to use many, we have to use them for countable nouns. If we want to use much, it would be for uncountable nouns. Do you remember when we studied how much, how many? We had that same circumstance in which we had to identify the ability of a noun to be countable or uncountable, so we can identify which would be the expression that we would use to ask about quantities. In this case, we're not necessarily asking. We are specifically stating a large quantity for a countable noun using many, and a large quantity for an uncountable noun using much. Remember that a lot of it's used for countable and uncountable nouns. But what about if we want to express short quantities or small quantities? In this case, we would use a few for a countable noun and a little for an uncountable noun. Here you can see the main usages that we would use for example, a lot would be affirmative sentences, even though we can find them also, even though it's not officially recognized as the proper usage of grammar to have negative or interrogative sentences for a lot. Okay? But even though we may say that, okay, we have to learn the proper grammar, it's very important that we keep up to date with the language and recognize that there are people who don't follow those rules. So whenever we see a sentence or somebody is speaking to us, we have to be able to identify and to recognize what they're talking to us, right? What they're telling us. Bueno, entonces tenemos el primer tema de hoy, son los cuantificadores, ¿verdad? Es un tema muy preciso, muy corto, pero muy útil porque los cuantificadores son palabras que nos permiten, eh, como su nombre lo dice, identificar cantidades. Particularmente estos cuantificadores que vamos a ver hoy no son de unas cantidades precisas. Es decir, una cosa es yo decir 1 millón de pesos y otra cosa es decir mucho dinero o mucha plata. Pues. Entonces, estas expresiones, much, many, a lot of, a little, and a few, son cuantificadores que nos permiten indicar en dos clasificaciones, ¿verdad?
cantidades grandes o cantidades pequeñas. ¿Listo? ¿Qué se considera una cantidad pequeña? ¿Qué se considera una cantidad grande? Obviamente eso va a depender. Y en cierta manera puede decirse que es subjetivo, pero obviamente en los contextos en los que estamos hablando podemos identificar si podemos decir que es bastante o si es poco. ¿Listo? Si es una cantidad grande o una cantidad pequeña. ¿Bien? Entonces, recordamos que el martes de la sesión que tuvimos, vimos una característica que tienen los sustantivos de ser contables o incontables. Y recordábamos que estudiamos la expresión how much y how many, ¿verdad? ¿Cuánto, cuántos, cuántas? Y recordábamos estas expresiones que nos permitían preguntar por cantidades, ¿listo? Por medidas, etcétera. Entonces, este mismo principio, esta misma clasificación de sustantivos contables para many y sustantivos incontables para much sigue aplicándose, ¿listo? Aquí en esto, ahorita vamos a ver unos ejemplos, por supuesto, pero vamos a recordar que ya no necesariamente estamos preguntando por cantidades, estamos expresando, estamos dando eh, afirmaciones, ¿listo? Es- puede que sea una afirmación, puede que sea una oración negativa o una oración interrogativa. Independientemente del uso que nosotros queramos darle a esos cuantificadores, lo más importante es conocer el, el uso que podríamos darle, o sea, cuándo usar many, cuándo usar much, cuándo usar a few, cuándo usar a little. Entonces, esta expresión a lot of, aquí lo ven bien escrito, aquí tengo que corregir eso. A lot of tiene una característica y es que se puede usar para sustantivos contables o incontables. ¿Listo? Y a lot of significa bastante. ¿Bien? Lo traducimos o lo interpretamos como bastante. Es una expresión que indica una cantidad grande. ¿Bien? Many, por otra parte, está expresando una cantidad grande, pero para sustantivos contables exclusivamente. ¿Cómo podríamos entender, interpretar o traducir many como muchos o muchas? ¿Ok? Muchos o muchas. Many. Por otra parte, si queremos expresar cantidades grandes, pero para sustantivos incontables, recordamos, podemos seguir usando a lot of o podemos usar much, que significa mucho o mucha. ¿Bien? Much, mucho, mucha, many, muchos, muchas. Ahorita cuando veamos ejemplos, vamos a tener más claridad. Ahora, ¿qué pasa si queremos, en vez de expresar cantidades grandes, queremos expresar cantidades pequeñas? ¿Bien? A few lo usaríamos para sustantivos contables y se entendería como pocos, pocas. ¿Bien? A little, por otra parte, es para sustantivos incontables y se entiende como poco o poca. Bien, recordamos. A lot of, bastante. Many, muchos, muchas. Much, mucho, mucha. A few, pocos, pocas. A little, poco o poca. Algo que le mencionaba ya al finalizar es que aquí tenemos esta clasificación que es lo que gramaticalmente es correcto. Es decir, a lot of nosotros debemos usarlo para oraciones afirmativas. ¿Listo? No, no se recomienda usarlo para oraciones negativas o interrogativas. Bien, sin embargo, como pasa en todos los idiomas, el uso gramatical, o sea, el uso normal, cotidiano de las personas a veces no es el más, no es gramaticalmente perfecto o correcto. Entonces, más que de pronto añadirnos a esta, eh, a esta estructura, obviamente estamos estudiando el idioma, pero también tenemos que estar en capacidad de entenderlo y de saber cuando alguien nos está hablando o cuando lo leemos saber que esa persona puede estar diciendo no hay, no hay suficientes computadores. Sería there aren't a lot of computers. No hay bastantes computadores. Uno dice, bueno, sí, ¿verdad? Si uno quiere decir no hay bastantes computadores, más bien podría decir hay pocos computadores. There are a few computers, ¿verdad? En vez de estar negando algo,
ya está indicando una gran cantidad, podría estar usando la palabra que ya existe para indicar pequeñas cantidades. ¿Listo? Entonces, sin embargo, lo más importante es que podamos entender lo que nos están diciendo. ¿Bien? Podemos recordar estas recomendaciones de usar solo a lot of para oraciones afirmativas, many y much para oraciones negativas e interrogativas, y también a few, a little para oraciones afirmativas, negativas o interrogativas. Sin embargo, lo más importante es saber cómo expresarnos, qué significan y cómo organizar esas ideas, ¿verdad? Cómo organizar una oración en la que estemos usando estos cuantificadores. Entonces, vamos a ver a continuación unos ejemplos. So now you're going to see the same thing the same quantifiers, much, many, a lot of, lots of. This is not that used, but a lot of, it's more used. But both are the same. A lot of and lots of. Okay? A few, a little, and here we have some examples. You're going to see in this diagram or this table the same recommendations that we have for in terms of negative and interrogative sentences. The main usage for much, negative and interrogative sentences, the usage for many. And we have here a lot of that it's mostly used in affirmative sentences. We remember that we can use them for countable and uncountable nouns. A few, we're going to see that we use it for countable nouns. And we're going to, an additional information that we have for a few is that we use it when we have enough quantity, but it's not a large quantity, okay? And we're going to understand this with the sentences, the examples that we're going to see here. And a little, it's with an uncountable noun. And when we say also that the quantity is enough, but it's not a large quantity, okay? So now we're going to see some examples. For much, we have, there isn't much bread. Here we're asking something. We're doing an interrogative sentence. Is there much bread? How much bread is there? So we remember over here that we're asking for a quantity, right? For an amount. Some examples for many. There are many apples. Are there many apples? How many apples are there? Okay. So over here, we're asking about the fact that if there are many apples, right? But over here, we're asking about the precise quantity. Remember how much and how many. For a lot of or lots of, we have these two examples. There is a lot of cheese. There are a lot of tomatoes. Or there are lots of tomatoes. Remember, we can use a lot of or lots of. Both are the same, and it's just a matter of preference. Lots of, it's more informal, and you're probably going to listen to it more frequently than a lot of. But when you're reading, a lot of, it's more frequently found. Examples for a few and for a little. Here we have, there are a few pears. We don't need any more. So here we see that it's not just a sentence. We can complement it, and of course we can expand on that idea. There are few pears. There are a few pears. We need to buy some more. So in this case, we could say that we use this to express the fact that we have a short amount or a small amount, but we have enough, okay? And we can choose if we need more or if we don't need more, okay? There's a little juice. You can have a glass, okay? Remember here, we're not saying the little is small juice. Is the amount of juice that there is. There is little juice.
We need more. In both cases, we are stating that we have enough juice for that. In this case, for that person to drink a glass of juice, or we can say here that we have enough, but we should get more, or we need to buy more. Bueno, entonces ahora aquí vemos en esta diapositiva, continuamos y expandimos un poquito más sobre los cuantificadores que estudiamos en la anterior diapositiva. Much, many, a lot of. Aquí nos menciona una forma en la que podríamos también escribir esto mismo, a lot of, y es lots of. Ambos tienen el mismo significado, la misma traducción y el mismo uso. ¿Listo? Les decía que a lot of es más formal, por lo que probablemente cuando ustedes estén leyendo van a encontrarlo con más frecuencia. Lots of es más informal, así que se usa más cuando estamos hablando, ¿listo? Y cuando estamos escuchando, a veces no vamos a escuchar a lot of, sino lots of. Pero ambos significan lo mismo. Tenemos aquí a few y a little y vamos a ver unos ejemplos. Recordamos la clasificación que tenemos para sustantivos incontables, es de much para sustantivos incontables, el preferible uso que son en oraciones negativas e interrogativas para much, ¿listo? Para many lo usamos con sustantivos contables, el uso preferencial para oraciones interrogativas y oraciones negativas. El a lot of o lots of tiene ese uso tanto para sustantivos contables como incontables y normalmente se usa en oraciones afirmativas. A few para sustantivos contables, ¿listo? Y también a little para sustantivos incontables. Algo que nos expanden en esta tabla o en esta ilustración que tenemos acá es que algo que nos indica cuando usamos a few o a little es que la cantidad es suficiente, ¿verdad? Pero no es grande. Obviamente, porque si fuera grande o si fuera una cantidad considerable, usaríamos much o many. Pero aquí estamos diciendo que a few y a little, cada uno para su respectivo tipo de sustantivo, nos está indicando que la cantidad es suficiente. O sea, es considerable, solo que es pequeña. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos unos ejemplos para a little y a few. Bien, pero entonces vamos a ver las que tenemos para much, many y lots of o a lot of. There isn't much bread. Aquí estaríamos diciendo no hay mucho pan. O no hay, sí, no hay mucho pan. Is there much bread? Esta es una pregunta en la que está preguntando, ¿hay mucho pan? ¿Listo? How much bread is there? Y aquí recordamos el how much. Este how much está indicando no si hay mucho o si no hay mucho, sino cuánto específicamente hay. ¿Bien? How much bread is there? ¿Cuánto pan hay? Entonces, nosotros podríamos recordar que aquí podríamos, si nos preguntan, ¿hay mucho pan? La respuesta puede ser sí o no, ¿verdad? Pero si nos está preguntando cuánto pan hay, ahí la respuesta no puede ser sí, puede decir no. Podría decir, hay 3 rodajas, ¿verdad? O hay solo 3 bolsas de pan. Entonces, aquí la respuesta con how much va a ser más precisa porque nos están preguntando por la cantidad. Ahora con many. There are many apples. Hay muchas manzanas. Are there many apples? Sería una pregunta. ¿Hay muchas manzanas? La respuesta puede ser sí o puede ser no. How many apples are there? ¿Cuántas manzanas hay? Entonces recordamos con how many, cuando preguntan cuánto o cuántas, cuántos o cuánta, ahí tendríamos la respuesta que ser específicos con la cantidad. Recordamos aquí a lot of, veamos unos ejemplos. A lot of o lots of. Aquí es la misma oración, ¿verdad? O la misma estructura. There is a lot of cheese. Hay bastante queso. ¿Listo? There is a lot of cheese. Hay bastante queso. There are a lot of tomatoes. Hay bastantes tomates. ¿Listo?
There are lots of tomatoes. Hay muchos, o hay, en este caso no muchos, hay bastantes tomates. Bien, recordamos muchos, podría ser many. Entonces, el lot of o el a lot of nos ayuda a indicar cantidades grandes sin andar pensando si el sustantivo es contable o incontable. Bien, sin embargo, no es que siempre vamos a estar diciendo lots of para no tener que hacer como esa clasificación o ese cálculo mental, porque realmente es más sencillo de lo que nos imaginamos. Recordamos, un sustantivo contable es un sustantivo que puede tener su plural, ¿verdad? Y el sustantivo incontable no tiene plural, ¿bien? Porque no se puede contar, sino que se mide. Muy bien. Ahora los ejemplos para a few y a little. Veamos. There are a few pears. We don't need any more. Hay pocas peras. No necesitamos más. There are few pears. We need to buy some more. Aquí nuevamente la expresión es hay pocas peras. Necesitamos comprar más. Entonces, estos son complementos a la oración y en ambos casos están diciendo que la cantidad de peras que hay es poca. Si nosotros consideramos que es suficiente, we don't need any more, ¿verdad? No necesitamos más. Si de pronto en el contexto decimos, sería bueno como tener un poco más, diría, we need to buy some more, necesitamos comprar más. Ahora el siguiente ejemplo, there's a little juice, you can have a glass. Or there's little juice, we need more. En ambos casos, y recordemos, little normalmente lo conocemos como un adjetivo que significa pequeño o pequeño, ¿verdad? Pero aquí no estamos diciendo que el jugo es pequeño, que hay un jugo pequeño, no. Estamos ya indicando cantidad. Entonces ya cuando veamos little, en el contexto en el que lo veamos, podemos identificar que estamos hablando de cantidad, un cuantificador, no de un adjetivo. ¿Ok? Entonces, there's a little juice. Hay poco jugo. You can have a glass. Puedes tomarte un vaso, ¿verdad? O puedes tener un vaso. Pero realmente lo que no está diciendo que puedes tener un vaso, sino que puedes tomar, ¿ya? O puedes disponer de un vaso de jugo. ¿Listo? Lo tienes a tu disposición. Por otra parte, en la siguiente oración dice, there's little juice. Vemos que a veces usamos el a little o solo el little. En ambos casos está bien, ¿ok? There's a little juice. You can have a glass or there's little juice. Hay poco jugo. En ambos casos está diciendo poco jugo. De pronto podríamos entender este there's a little juice como que hay un poco de jugo, ¿sí? Porque aquí tenemos el que significa un o una. Sin embargo, la idea es la misma. Estamos indicando que hay poca cantidad de ¿qué? De jugo. En un caso, en esta oración se está diciendo que puedes tomar, ¿listo? Puedes servirte un vaso. Pero en esta oración nos está diciendo que necesitamos más. Entonces, esto depende obviamente de la situación, de lo que se quiere expresar, si se quiere expandir en la cantidad específica, se puede hacer. Pero lo que quería ilustrar es con estas oraciones es para que se vayan recordando cómo se armarían nuestras oraciones usando estos cuantificadores. Bien. Okay, so now we're going to continue with this activity that we're going to see over here, in which we're going to identify if we use a little, a few, much, or many, um, according to the nouns. Remember that we have to identify if the noun is plural, it's countable, or it's not countable. So now I'm going to share the page. So you are going to see here the activity. Bueno, entonces ahora vamos a estamos aquí en este enlace, donde vamos a hacer una práctica y vamos a identificar cuál podríamos usar en los diferentes contextos, ¿verdad? ¿Qué cuantificador se podría usar para cada una de estas oraciones?
Entonces, para esto vamos a hacer la siguiente dinámica. Ustedes pueden activar sus micrófonos y ustedes me dirían a little or a few. Y luego los vamos, después de seleccionarlos, vamos a leer las oraciones. ¿Listo? Entonces, eh, veamos, eh, después de esto, aquí en la primera parte lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar eh, entre estas dos opciones, a little or a few. Recordemos, primero identificar cuál es el sustantivo al cual nos estamos refiriendo, del cual estamos diciendo que hay poco, o pocos, o poca, o pocas. ¿Listo? En la siguiente parte vamos a seleccionar entre much y many. ¿Listo? A través de esta práctica que vamos a hacer aquí, vamos a expandir un poco más en identificar cómo podríamos expresar diferentes ideas. ¿Bien? Entonces, cuando ya seleccionemos esto, vamos a leerlas y vamos a interpretar estas oraciones. ¿Muy bien? Entonces, vamos a hacer solo estas dos partes de esta práctica. Veamos, entonces aquí voy a ver los participantes. Bienvenida Nancy. Eh, Vamos a iniciar. Entonces recuerden, pueden activar el micrófono a medida que vayan pasando. Y yo creo que así vamos a ser más dinámicos y pues todos en su manera van a poder participar. ¿Ok? Entonces comencemos aquí. En la primera decimos, we have a few tomatoes. Aquí identificamos que es tomates, son potables y recordamos porque están ya en plural, ¿verdad? Entonces usamos a few. Recordemos que a few es para contables y a little para sustantivos incontables. ¿Listo? Entonces ahora veamos la segunda. I only need a little or a few. ¿Cuál sería la opción? Identificando cuál es el sustantivo. A little. A little. Excelente. I only need a little milk for this recipe. Recordamos que la leche es incontable. Ahora el tercero. There are only a little or a few. A few. A few. A few. Perfecto. There are only a few eggs in the cupboard. Can I have a little or a few sugar in my coffee? A A little. little. A little, excelente. Can I have a little sugar in my coffee? The children want a little or a few sandwiches. A few. A few. The children want a few sandwiches. I drink a little or a few milk every day. A few. A few. Little. A little, sí. Porque recordemos que la leche no se puede contar, la leche se puede medir, ¿verdad? Entonces sería a little. Algo que también podemos como ya identificar es que los líquidos en general, todos los líquidos se pueden medir, o sea, no se pueden contar. Entonces, obviamente, cuando yo estoy diciendo que voy a tomar, normalmente es un líquido, entonces aquí sería a little, muy bien. La séptima, we're having a little or a few bread with dinner. Few. ¿Cuál sería para el pan? A few. A few. Recordemos que el pan no se puede contar. ¿Listo? Nosotros en español sí, porque podemos ver como el rollito de pan y, compré 7 panes blanditos o compré eh, 2 panes. ¿Listo? Entonces decimos, ok. Y lo decimos hasta en plural. Pero realmente el pan, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que compré 2 bolsas de pan o compré 7 rollitos de pan. Entonces lo estamos midiendo realmente. Entonces, el pan, que es bread, no se puede contar. Al no poderse contar, usamos es a little. ¿Bien? Ahora aquí. Here are a little or a few cookies for the dog. El sustantivo es cookies. Cuando estamos Little. cuantificando, sería cookies. Cookies es galletas. ¿Listo? Las galletas se pueden contar.
Sí, ¿verdad? Porque podemos ver una galleta, dos galletas, tres galletas. Se pueden contar. Entonces, ¿cuál usaríamos para ese sustantivo contable? ¿A little or a few? Little. Little es para los incontables, a few para los contables. ¿Ok? Recordar eso Entonces, muy las importante. galletas no serían como el pan. No, lo que pasa es que esto es una situación en la cual nosotros en el español vemos las galletas así como vemos el pan, ¿verdad? Porque el pan en sí, le podemos decir, no, yo le compro todos los días 10 panes a mi familia para la cena. Pero realmente cuando estoy hablando de esos panes me estoy refiriendo, y en español lo entiendo como rollitos de pan, rodajas de pan, bolsas de pan, unidades de pan, ¿verdad? De hecho, panes es algo que para nosotros no tiene ningún tipo de error gramatical, ¿verdad? Pero en el inglés, el pan el pan se mide, ¿listo? Se mide en rodajas, se mide en rollitos, se mide en bolsas, se mide en lonjas, no se cuenta. O sea, no vamos a decir breads, no va a tener plural. Por otra parte, ¿por qué las galletas? Sí, y es porque las galletas naturalmente ya vienen porcionadas. Es decir, normalmente uno no compra o no consigue, y pues esto sería como la lógica que las personas que crearon este idioma siguieron, ¿verdad? Las galletas por naturaleza no vienen como en una sola lonja, no vienen como en una sola masa, vienen ya porcionadas y ya vienen, se pueden contar. Y de por sí ya el término galleta es una porción de esa masa, entonces se puede contar, ¿ok? Como por ejemplo, el dinero no se puede contar, pero las monedas sí. Entonces pensemos de alguna manera como que la masa es el dinero, es algo que tú porcionas para poder medir, ¿listo? Pero las galletas serían como las monedas. Entonces, ustedes disculpen si de pronto la, la explicación no es tan clara, sin embargo, es un principio que en el inglés tenemos para bread, ¿ok? El pan no se puede contar, se puede medir, porque ellos siempre están hablando de loaf of bread, grams of bread. Las galletas ya son, de por sí son unidades de esa masa que uno hace para hacer la galleta. Entonces, se pueden contar, tanto así que pues vemos que tiene, que de por sí ya está en plural. ¿Listo? Entonces, cookies, al ser contables, los haríamos a few. Bien, ahora repasemos. We have a few tomatoes. Tenemos pocos tomates. I only need a little milk for this recipe. Solo necesito un poco de leche para esta receta. There are only a few eggs in the cupboard. Solo hay pocos huevos en la alacena o en sí, en la alacena. Can I have a little sugar in my coffee? ¿Podría o puedo tener un poco de azúcar en mi café? The children want a few sandwiches. Los niños quieren unos pocos o quieren pocos sándwiches. ¿Listo? I drink a little milk every day. Yo tomo un poco de leche todos los días. We're having a little bread with dinner. Tendremos, o sí, vamos a tener un poco de pan con la cena. Here are a few cookies for the dog. Aquí hay unas pocas galletas para el perro. Continuamos ahora, tenemos la clasificación o las opciones entre much o many. Ya queda aproximadamente un minuto para que se termine esta primera sesión de nuestra actividad de hoy, estos primeros 40 minutos. Entonces lo que vamos a hacer cuando se cierre, vuelven, ingresan y continuamos con la actividad. ¿Listo? Entonces no quisiera iniciar para que luego quedemos cortos de tiempo.
aproximadamente unos 30 segundos, se cierra la sesión y continuamos con esta sección para clasificar y escoger entre much o many. ¿Listo? Listo, bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a hacer la misma metodología para esta segunda sección de la práctica. Vemos las oraciones, algunas son preguntas, otras son afirmaciones, otras son negaciones, pero lo importante aquí es identificar si usaríamos much o si usaríamos many. Recordando, identificar también dentro de estas oraciones los sustantivos a los cuales nos estamos refiriendo, o los sustantivos que estamos cuantificando. ¿Bien? Entonces, aquí tendríamos para la primera, do you drink? Nos estamos refiriendo al jugo, ¿verdad? Jugo de fruta, fruit juice. Y como no es contable, usamos much. Do you drink much fruit juice? ¿Tomas mucho jugo de frutas? Ahora veamos para la segunda. We don't have. Entonces aquí tendríamos much o many. Recuerden, much incontable, many contable. Many. Identificamos los contables porque normalmente las colocamos en las oraciones, los colocamos en plural. Entonces, ¿cuál sería? We don't have Many. many. Excelente. We don't have many oranges. My mom has much or many recipes for fish dishes. Many. Many. Muy bien. My mom has many recipes for fish dishes. There isn't much or many bread left. Recordemos Much. bread sería much. Much. Excelente. There isn't much bread left. You don't need much or many onions. Many. And Many. I don't want much or many food. Just now, thank you. Aquí food es alimento, comida. ¿Listo? No alimentos. and Comida. any. Sería la comida sería incontable. Recordemos que cuando pensamos en comida, te digo, ¿cuánta comida eh, eh, tuviste hoy? La respuesta no va a ser, no, yo tuve 7 comidas. No, vamos a decir, yo tuve un desayuno, comí 3 postres, entonces ya no estamos respondiendo, o sea, nuestra idea de cantidad ya no viene hablando de comidas. Por ejemplo, ¿cuántas cebollas tienes? Cuando yo les pregunto cuántas cebollas tienen, ustedes piensan en cebollas y van a responder 3 cebollas, ¿verdad? Pero si yo, ¿cuántas comidas tuvieron hoy? Usted no va a decir, tuve 7 comidas. Podría decir, comí 7 veces. Pero específicamente lo que comí fue 3 chocolates, 2 sopas, un desayuno con huevo. Entonces, la respuesta ya no va a ser no va a ser la misma palabra, el mismo sustantivo de comida, sino que va a ser otro. Y al usar otro, lo que realmente estamos dando no es cantidades, sino medidas. ¿Ok? Entonces, food es incontable y es much. Hay muchos, hay muchos sustantivos que son para nosotros súper fáciles de identificar. Este se cuenta, este no se cuenta. Hay algunos, como por ejemplo, bread, de pan. eh, la otra vez hablamos de las estrellas, ¿listo? Y algunos de los cuales de pronto tenemos más conflicto en identificar si son contables o incontables. ¿Listo? Entonces, eso no necesariamente es algo malo, pero es simplemente identificar que hay algunos casos muy, muy pequeños, porque cuando pensamos en los sustantivos, que es el nombre de las cosas, los alimentos, los animales, las personas, o sea, las profesiones, todas estas cosas, es más las que podemos identificar como contables o incontables, ¿verdad? Que de pronto esta es específica. Entonces vamos a ir ya haciendo como recordar, ok, para nosotros en español el pan se puede contar, de hecho a veces lo contamos, pero en el inglés como que no saben que se puede contar, ¿listo? O no lo consideran contar. Entonces aquí tendríamos
algunos casos en los que vamos a tener un poquito más de dificultad, pero aún así vamos a dar como exitoso sí. En el 95% de los casos podemos identificar cuando un sustantivo es contable o incontable. Bien, no vamos a continuar con este, porque particularmente cuando lo estuve viendo, aquí nos dice las cantidades, ¿verdad? Pero nos tomaría un poquito más de tiempo identificar, por ejemplo, si 2 tomates son suficientes para hacer la pizza, ¿verdad? Entonces, aunque nos dan unos números, realmente es más confuso porque para unos pueden ser suficientes, para otros no. Y de acuerdo a eso, obviamente, la respuesta va a salir correcta o incorrecta. Entonces, hasta ahora, pues vamos a hacer solo estos 2 puntos y nos quedó muy bien. ¿Listo? Podríamos verificar las respuestas, obviamente entendiendo que todas estas no van a salir mal, ¿verdad? Pero todas estas anteriores nos salieron perfectas. ¿Listo? Ahora continuemos. Let's continue with share. Let's continue with the following subject for today. Bueno, continuamos con el próximo tema que vamos a estudiar en nuestra sesión para. Y este, aunque se ve extenso, realmente es muy, muy práctico, súper, súper práctico. Y es el saber construir el plural de los sustantivos. Obviamente, estos todos van a ser sustantivos contables. So now what we're going to study are the singular and the plural nouns. All of these nouns that can be singular and plural are countable nouns. Okay? So what we're going to study in this subject is how to create the plural of those nouns. And there are many, many, many nouns. What we do is just to add an S, okay? This is basically what we do. We add an S because the S is that key that we're going to notice when we have not a singular, but a plural noun. So for example, we have here cottage, cottages. What we did? We just added an S, okay? And we created the plural. Year, years. Month, months. Noun, nouns. Street, streets. Ruler, rulers. Very easy, right? We're just adding an S and this would be the plural. But not everything is perfect, and sometimes we have some exceptions or some rules that we can follow. So the second situation that we can find ourselves in when we want to create the plural of a noun is when that noun ends with S, with SH, CH, or X. What do? We add an ES. So from dress, we go to dresses. From bus, we go to buses. Fish, fishes. Wish, wishes. Class, classes. Bush, bushes. Okay, we add an S, an ES. Another situation that we may find ourselves in is when the noun ends in O, the letter O. So here we have piano, pianos, solo, solos, photo, photos, kangaroo, kangaroos, radio, radios. So you would say, okay, but this is the same. We are just adding an S. Let's see. When the O is preceded by a consonant, in this case would be the N, here would be the L, the T, the R. What we do is that we just add an S. But when it's preceded, right, by these types of consonants, the ones that we see over here,
we add an ES. This is a little tricky because in some cases we, we may we may see, okay, but over here, how do we know when it ends in an S that we have to, in an O, it has to add just an S or an ES. And over here, even though we may find some rules, it's more common to have this situation than this one, okay? So other types of what these four rules says is other nouns that end in O, we build the plural by adding an ES. Okay? So we have these examples. Echo, echoes. Hero, heroes. Tomato, tomatoes. Potato, potatoes. Mango, mangoes. Cargo, cargoes. Okay? I cannot state that, oh, if it is preceded by the consonant T, we just add an S. No, because over here we have photo and we have tomato. Both are preceded by the same consonant. So it's just a matter of doing a little work of memory in order to understand when we can add an S or when do we add an ES. Okay? Sometimes we don't want to memorize, but it is important to do memory. Okay? We're doing memory work when we're learning vocabulary. And in this case, we would have to learn vocabulary also. The fifth situation, which is very similar to the one with an O, but in this case, we do have a good rule that we can abide with, so we can build the plural. So when the noun ends in a Y, right? But it is preceded by a consonant. What we do is that we change the Y for IES. So here we have story, stories, diary, diaries, country, countries. Here we have lorry, lorries, candy, candies. But in this same situation where we have a noun that ends in Y, but before that Y we have a vowel. Remember, a vowel can be the A, E, I, O, U, right? The vowels. So when it's preceded by a vowel, we just add an S. So here we have the word day. We have the Y preceded by the vowel A. We just add an S. Day, days. Donkey, donkeys. Key, keys. Way, ways. Boy, boys. Toy, toys. Bueno, entonces ahora ya continuamos con este último tema, vocabulario, pero también gramatical, y es cómo construir el plural de los sustantivos. ¿Listo? Recordando que los sustantivos a los cuales podemos construir el plural son sustantivos contables. ¿Listo? Todos van a ser contables. Entonces aquí ampliamos un poco más vocabulario y vamos a identificar algunas reglas, ¿listo? Que nos ayudan a construir el plural de los sustantivos. La primera es la que podemos nosotros identificar más fácilmente y podríamos, no siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de los sustantivos tienen esta característica, que consiste en que tenemos el plural, tenemos el singular, y para crear el plural, ¿qué hacemos? Le agregamos una S, ¿verdad? Cottage, cottages. Cabaña, cabañas. Year, years. Año, años. Month, months. Mes, meses. Noun, nouns. Sustantivo, sustantivos. Street, streets. Calle, calles. Ruler, rulers. Regla, reglas. ¿Ok? Aquí, entendiendo regla como el elemento escolar, el elemento que tenemos en nuestros escritorios o que usamos cuando íbamos al colegio, etc. ¿Listo? No la regla como de la ley, de la norma, sino regla del elemento que se usa
que usan los arquitectos, que usan muchos profesionales también, obviamente. Entonces, la primera regla lo que nos está diciendo es que simplemente le agregamos el plural. Para hacer el plural simplemente le agregamos una S. En nuestro idioma español también hacemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo año, años, calle, calles. Aquí lo vemos muy claramente. Nosotros también en español tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, teníamos aquí mes y en vez de decir mes, decimos el mes de, ¿ok? No es que le agregamos una S simplemente, sino que le agregamos una ES. También pasa en inglés que tenemos algunas situaciones especiales en las que hacemos una excepción a simplemente agregarle una S para crear el plural. El segundo caso que estamos viendo aquí es cuando los sustantivos terminan en S, SH, CH y X. ¿Qué hacemos? En vez de agregar una S simplemente, agregamos una ES. Entonces tenemos dress, dresses, vestido, vestidos. Bus, buses, bus, buses. Fish, fishes, pescado, pescados. ¿Listo? Wish, wishes, deseo, deseos. Class, clases, clase, clases. Bush, bushes, eh, gramas o pasto, pastos. ¿Ok? Arbustos, quisiera corregir, porque realmente bush es como arbusto. Arbusto, arbusto. Ahora vemos una situación. Cuando el sustantivo termina en O, ¿listo? Aquí vemos en la tercera regla o en la tercera situación que nos presentan, y en la cuarta, todos estos sustantivos terminan en O. Lo que nos quiere decir eso es que hay algunos que terminan en O y simplemente le agregamos, para crear el plural, le agregamos una S. Entonces tenemos aquí piano, pianos, eh, eh, piano, en inglés, el piano se dice en inglés piano, ¿ok? Es casi lo mismo, pero un acento un tanto diferente. Entonces, piano, pianos, tenemos piano, pianos, solo, solos. Aquí solos, el término solo es, hace referencia a el solo de la música, cuando hay solo una persona que está tocando un instrumento en en una canción, en una pieza particular, cuando hay un momento en el que solo alguien está tocando y solo está sonando un instrumento, eso es lo que se considera como un solo, ¿listo? Entonces, el plural sería solos, ¿ok? Ahí damos una S simplemente. Foro, foros, foto, fotos. Kangaroo, kangaroos, canguro, canguros. Radio, radios, radio, radios. ¿Listo? Simplemente agregamos una S. Básicamente podríamos colocarlo en esta categoría. Pero ¿qué ocurre? Que hay algunos sustantivos que terminan en O y que en vez de agregarle una S simplemente le agregamos una ES. Hay algo que puede decir, ah, no, pero es que cuando la O está precedida por esta letra, ¿hacemos eso? No, desafortunadamente no hay una regla para cuando un sustantivo termina en O, saber exactamente cuándo se agrega una S o cuándo se agrega una S. Entonces, vemos aquí el caso, con unas excepciones a esto, que es la palabra echo, echoes, echo, ecos. Hero, heroes, héroe, héroes. Tomato, tomatoes, tomate, tomates. Potato, potatoes, papa, papas. Mango, mangoes, mango, mangos. Cargo, cargos, carga, cargas. ¿Listo? No podríamos identificar, como les mencionaba, una situación que nos ayude a guiar cuando le agregamos una ES o cuando le agregaríamos una S. Entonces, lo que les mencionaba era que en estas situaciones, y aunque quisiéramos que siempre hubiera una regla para no tener que memorizar, eh, hay casos en los que simplemente tenemos que acudir a nuestra memoria. ¿Listo? No tiene nada de malo. A veces pensamos que memorizar es algo malo, malo, malo y antinatural. No, no, no. Tenemos capacidad en nuestra cabeza de memorizar.
Sin embargo, no quiere decir que ustedes tienen que memorizarse todos los sustantivos que terminan en O y memorizarse cuándo se agrega una S y cuándo se agrega una S. No, a medida que vamos escuchando esto y vamos usando, vamos exponiendo más a estos mismos sustantivos, vamos a ir naturalmente identificando. Este a mí no me suena simplemente agregarle una S a hero. O no, yo recuerdo que hero se escribe así. Y, verdad, es que esta se agrega una S. Y esto se da de manera más natural entre más escuchamos, entre más nos exponemos al idioma. ¿Listo? Por otra parte, cuando los sustantivos terminan en Y, sí tenemos una ayuda. Y es cuando esta Y está precedida de una consonante, lo que hacemos es que cambiamos la Y por la IES. ¿Listo? Recordamos las consonantes, G, la R, la T, la D, ¿listo? Pero cuando están precedidas de una vocal, recordamos cuáles son esas vocales, la A, E, I, O, U, lo que hacemos es simplemente agregamos una S, ¿listo? Entonces, veamos aquí estos ejemplos. Story, stories, historia, historias. Diary, diaries, diario, diario. Country, país, country, countries, país, países. Candy, candies, dulce, dulces. Ahora, cuando termina en Y precedidas de vocal, tendríamos que agregar simplemente una S. Day, days. Día, días. Donkey, donkeys. Burro, burros. Key, keys. Llave, llaves. Way, ways. Camino, caminos. Boy, boys. Niño, niños. Toy, toys. Juguete, juguetes. ¿Listo? Simplemente, en todos los casos, como les decía, aquí vamos a hacer un trabajo de memoria, porque ¿cómo más vamos a saber cómo se dice eh, deseo en inglés si no es en algún momento leyendo y diciendo, ok, así es como se dice deseo en inglés? Tenemos que trabajar la memoria, pero podemos hacerlo de una manera aburrida, que es subiendo palabras y haciendo una lista y repitiendo, o podemos hacerlo de manera, podemos complementar estas cosas con leer en inglés, escuchar canciones viendo la letra, escuchando o viendo películas y pudiendo leer los subtítulos en inglés, y así naturalmente vamos a ir aprendiendo de una manera más agradable. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es este video que les voy a compartir a continuación, donde nos dan estas reglas de una manera más dinámica y pues también ampliamos un poquito el vocabulario porque los ejemplos no necesariamente son los mismos. Entonces vamos a ver este video. Ampliamos aquí eh, la pantalla y continúo. ESL Library. Singular and plural nouns. What are nouns? Nouns can be people, places, or things. Examples of people are a teacher, That is correct. children. Examples of places are a beach, cities. Examples of things are a guitar, flowers. A noun can be singular or plural. Singular means one. A singular noun doesn't have an S on the end. For example, a bird, a guitar, a computer. Plural means two or more. To form the plural of a regular noun, we add an S to the end of the noun.
For example, birds, guitars, computers. Some nouns in English are irregular. If a noun is irregular, it doesn't follow the rule of adding an S to the plural form. Instead, there is another kind of change to the noun. Some nouns have a vowel change. For example, foot becomes feet, and tooth becomes teeth. Also, man becomes men, and woman becomes women. Other nouns have a consonant change before adding the plural S ending. For example, leaf becomes leaves, and knife becomes knives. Some nouns have a different plural ending than S. For example, child becomes children, and ox becomes oxen. Other nouns become a new word. For example, person becomes people, and mouse becomes mice. Some nouns don't change form from singular to plural. For example, deer remains deer, and fish remains fish. Look at the picture and say or write the plural form of each noun. For example, wife, wives. Now you try. Thanks for watching. Listo, bueno, entonces aquí en este video que les compartí, no solo vimos algunos de estos casos, ¿verdad?, que mencionaban de cómo crear el plural, sino que también vimos unas situaciones adicionales, como por ejemplo en los que las palabras cambian por completo, otras en las que no cambian, otras en las que no siguen una regla particular, ¿verdad? En donde algunos cambian algunas palabras. Entonces, como les decía, esto es un trabajo que obviamente no va a ser de un día para otro. A medida que vamos aprendiendo, yo cuando empecé a estudiar inglés, empecé a aprender el idioma, yo no me supe los plurales siempre, pero ya ahorita los conozco. Y no necesariamente porque diga, ah, ok, esta es la regla aquí que sigue, ah, termina acá, entonces pues no, es a medida que vamos viendo las palabras, vamos familiarizándonos con el idioma, las vamos viendo tan frecuentes porque realmente son sustantivos. Entonces, entre más estamos nosotros hablando de cosas, ¿verdad? De personas, de lugares, como mencionaban en el video, vamos a estar familiarizados y vamos automáticamente a ir recibiendo y recordando cómo decir qué significa cada palabra, cómo se crea el plural, y en el caso, por ejemplo, a veces de los verbos, cómo se conjugan en tal tiempo, etcétera. Entonces, esto es un proceso, entonces simplemente la invitación es a no desanimarse, no decir, ay, entonces, ¿cómo voy a crear el plural? Vamos a ir, a medida que vamos familiarizándonos con el idioma, vamos a tener esa capacidad. Van a ver.
Entonces ahora finalmente vamos a tener esta práctica muy, muy precisa. En uno de estos ejercicios hay unos en los cuales en los cuales no es necesariamente una de las reglas que estudiamos en la diapositiva anterior, pero sí se dio eh, en el video. Sin embargo, entonces en ese punto lo que voy a hacer es ilustrarles esa situación o esa regla. Vamos a compartir ahora eh, el explorador nuevamente para que puedan ver la práctica que vamos a hacer, la práctica final de esta, ¿qué pasó? Listo, finalizamos. Vamos a hacer esta práctica. ¿En qué consiste? Vamos a construir el plural de estas palabras. ¿Listo? Sea que tengamos que agregarle una ES o una S. ¿Listo? Entonces vamos a ver la mejor manera de desarrollar esto. Es, ustedes activan el micrófono, ¿verdad? Nancy, Nicolás, activan el micrófono y vamos a ir leyendo el plural. Listo, ya vamos a leer el plural simplemente. ¿Ok? No van a decir S o C, sino simplemente leer. Entonces, ¿cómo sería el plural de flower? Flowers. Flowers. Haríamos una S simplemente. Aquí para bus, ¿cómo sería? Buses. 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 Perfecto. Lion, Lions. lions. Church, Churches. churches. Muy bien. Boat, Boats. 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 Fox, Foxes. foxes. Excelente. Watch, Watches. 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 House, Houses. houses. Waltz, Oh, oh. waltz. Ese es el vals, como el baile, ¿verdad? Vals. Waltzes. Waltzes. Horses. Ajá, sí. Dress, Dresses. 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 Muy bien. Ahora, veamos. Vamos a escribir el plural de estos sustantivos y vamos a identificar si tenemos que agregar simplemente una S o cambiar la Y por IES. ¿Listo? Entonces, nuevamente ustedes me leerían, me pronunciarían el plural de los sustantivos y de ahí vamos viendo yo voy escribiendo aquí cómo sería eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos city. ¿Cómo sería el plural? Cities. Cities. Muy bien. Muy bien. Boy, el plural. Mhm. Boys. Boys. Boys, exacto. Muy bien. Recuerden, la Y cambia hacia IES cuando la I está precedida por una consonante. Cuando es una vocal, simplemente agregamos una S. Listo, es para recordar. Entonces, way, ¿cómo sería? Ways. 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 Perfecto. Strawberry, Strawberries. Strawberry. Sí. strawberries. Strawberries. Muy bien. Family, Families. families. Bien. Sky, Skies. skies. Dictionary, Dictionary. Dictionary. dictionaries. Monkey, Monkey. Monkeys. monkeys. Key, Keys. 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 Fairy, Fairy. Fairies. fairies. Excelente. Bien. Aquí tendríamos construir el plural de esto. Sin embargo, vamos a omitir, porque aquí más que el solo colocar el plural, lo que me están pidiendo es cambiar este singular a plural. ¿Listo? Y estos son los pronombres demostrativos. Todavía no lo hemos
no lo hemos estudiado, entonces no vamos a dedicarnos a eso. Ok, bueno, entonces aquí vamos a recordar, y estos son los que se consideran como plurales irregulares, los que nos mencionaron en el video, ¿listo? Y tienen esa característica que no siguen una regla, el mismo nombre lo dice, irregulares. Bien, entonces aquí simplemente vamos a, yo le voy a dar el plural, ¿listo? Para recordar. Entonces tendríamos aquí unos goose, que es ganso. El plural de ganso, goose, sería geese. ¿Ok? Para child, que es niño o niña, ¿verdad? El plural sería children. Child, children. Goose, geese. Aquí tendríamos elf. Esta sí hay una regla para los que tenían el F, y es que cambia el plural de los que terminan en F, cambiaría la F por una V, E, S. Entonces, por ejemplo, elf, el plural es elves. Woman, women. Thief, termina en F, entonces el plural cambia la F por una V pequeña, E, S. Thieves. Dude, el plural es thief. Wife, termina en FE, el plural cambiaría la F por una V, E, S. Entonces sería wives. Person, people. Mouse, Mice. mice. Wolf, termina en F, cambia la F por una V, agregamos ES, wolves. Foot, feet. Muy bien. Goose, geese. Ganso, gansos. Child, children. Niño, niños. Recordando que aquí child está incluyendo niños y niñas. ¿Listo? A diferencia de cuando decimos boys. Boys es solo niños. Cuando decimos girls es solo niñas, de género femenino. Child es niño de manera general, sin identificar un género si es niño o niña. ¿Bien? El plural, children, niños. Elf, elfo. Elves, elfos. Woman, mujer. Women, mujeres. Thief, ladrón. Thieves, ladrones. Tooth, diente. Feet, dientes. Wife, esposa. Wives, esposas. Person, persona. People, personas. ¿Listo? O también a veces se entiende como gente. Cuando hablamos de gente, estamos hablando ya de un grupo de personas, ¿correcto? O sea, que sería el plural también. Mouse, ratón. Mice, ratones. Wolf, lobo. Wolves, lobos. Foot, pie. Feet, pies. ¿Listo? Verificamos aquí las respuestas. Obviamente, aquí también, pero pues obviamente estas no nos salieron correctas porque no, ni siquiera las desarrollamos. Bien, vemos que las que hicimos, las hicimos bien. Excelente. Bueno, entonces ya con esto damos por terminada nuestra sesión el día de hoy. Continuaríamos en caso que tengan alguna pregunta, algún comentario. Adelante, Nicolás, Nancy, si tienen alguna inquietud. Profe, una preguntita. ¿Usted me podría escribir ahí por el chat el correo suyo, por favor? Claro que sí, claro que sí. Ya en el Chao. chat te lo escribo. Cualquier inquietud, allí también estoy atenta para Alexa Cabrera de 64 Outlook, o sea, arroba outlook.com. ¿Listo? Alexa Cabrera de outlook.com. ¿Listo? Por ese correo me puedes escribir si tienen alguna inquietud o alguna situación, si quieren enviar alguna evidencia que de pronto no puedan enviar por la plataforma, también lo van a poder hacer. ¿Listo? Bueno, ya nos queda menos de un minutico. Los invito a cualquier inquietud, escribirme por el foro de dudas e inquietudes o por el correo electrónico que les acabo de compartir. De verdad, muchísimas gracias por su comprensión y muchísimas gracias por asistir a la actividad de hoy.
Buenas Gracias, noches a todos. profe. Bendiciones.